Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy vamos a hablar de una pareja que, bueno, nos ha hecho suspirar, nos ha hecho llorar, nos ha hecho creer en el amor verdadero, y también nos ha dejado con el corazón roto. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no se me asusten, que no todo es drama y lágrimas. Al contrario, hoy vamos a explorar una teoría, una posibilidad, un qué pasaría si, que nos tiene a todos con la mosca detrás de la oreja. ¿Han escuchado los rumores? Los que dicen que Kerem Bürsin estaría dispuesto a, redoble de tambores, por favor. A dejarlo todo, a mudarse a otro país, a empezar de cero por Hande Erçel. Sí, lo que oyen. Un nuevo hogar, una nueva vida, todo por amor. Sé que están pensando, ¿es esto real? ¿Es solo un rumor más de Internet? Pues agárrense porque vamos a desmenuzar esta información, vamos a analizar las pistas, las señales, los gestos, todo lo que nos pueda dar una idea de si esta bomba es real o no. Así que si son tan fans de Kerem y Hande como yo, si les encanta el chisme del bueno y si quieren saber si esta pareja tiene una oportunidad de oro para reescribir su historia de amor, quédense hasta el final. Porque les prometo que este vídeo va a estar lleno de sorpresas, de teorías y de mucho Serkan en nuestros corazones. Pero antes de que nos metamos de lleno en el tema, les tengo que pedir un favorcito. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo viendo mis vídeos pero aún no se han suscrito, este es el momento. No se arrepentirán, porque aquí siempre encontrarán información fresca, chismes jugosos y mucho cariño. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Así que sin más preámbulos vamos a empezar con este chismecito que nos tiene a todos en vilo. Kerem Bürsin lo dejaría todo por Hande Erçel. Vamos a descubrirlo. Vamos a empezar por el principio. Todos recordamos con una mezcla de nostalgia y dolor, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Serkan, como los bautizamos cariñosamente, se convirtió en un fenómeno mundial gracias a la serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía creer que el amor verdadero existía. Y para nuestra alegría, esa química se convirtió en realidad fuera de la serie. Los vimos juntos, felices, enamorados, viajando por el mundo, compartiendo momentos especiales. Eran la pareja perfecta. La pareja que todos envidiábamos y admirábamos. La pareja que nos hacía soñar con un amor de cuento de hadas. Pero como suele pasar en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Y el de Kerem y Hande lamentablemente llegó a su fin. La noticia de su ruptura nos golpeó a todos como un balde de agua fría. No entendíamos qué había pasado, qué había salido mal. Las especulaciones no se hicieron esperar, que si la presión mediática, que si las agendas apretadas, que si terceras personas. En fin, un sinfín de rumores que al final nunca se confirmaron. Lo único que sabíamos con certeza era que Serkan ya no era una realidad. Y ahí es donde empieza nuestra historia de hoy. Porque a pesar del tiempo que ha pasado desde su ruptura, a pesar de que ambos han seguido con sus vidas, los fans de Serkan no hemos perdido la esperanza de una reconciliación. Y últimamente han surgido rumores que alimentan aún más esa esperanza. ¿Qué rumores? Pues los que apuntan a que Kerem Bürsin estaría dispuesto a dar un giro radical a su vida por Hande Erçel. Que estaría considerando mudarse a otro país para estar más cerca de ella, para reconquistarla, para demostrarle que su amor sigue vivo. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? ¿Tienen alguna base sólida? Pues vamos a analizar las pistas. Primero, tenemos que recordar que Hande Erçel está viviendo un momento muy importante en su carrera. Su fama ha crecido exponencialmente, ha participado en proyectos internacionales y se ha convertido en una de las actrices turcas más reconocidas a nivel mundial. Esto ha llevado a que Hande pase mucho tiempo fuera de Turquía, trabajando en diferentes países, explorando nuevas oportunidades. Y aquí es donde entra en juego Kerem Bürsin. Porque según algunos medios turcos, Kerem estaría dispuesto a seguir a Hande, a acompañarla en este camino, a apoyarla en su carrera. Se dice que Kerem estaría buscando proyectos en el extranjero, no solo para expandir sus horizontes profesionales, sino también para estar más cerca de Hande. Incluso se rumorea que estaría aprendiendo nuevos idiomas, como español e italiano,
para facilitar su adaptación a un nuevo país y para poder comunicarse mejor con Ande en caso de que decidan vivir juntos en el extranjero. ¿Pero por qué Kerem estaría dispuesto a hacer todo esto por Ande? Pues la respuesta es simple: porque la ama. A pesar del tiempo que ha pasado desde su ruptura, a pesar de que ambos han tenido otras relaciones, parece que el amor entre Kerem y Ande sigue vivo. Hay quienes dicen que Kerem nunca ha superado a Ande, que ella sigue siendo la mujer de su vida. Y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarla. Incluso a cambiar su vida por completo, a dejar su país, su familia, sus amigos, todo por amor. Claro, todo esto son solo rumores, especulaciones. No hay nada confirmado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y los rumores sobre una posible reconciliación entre Kerem y Ande cada vez son más fuertes. Además, hay ciertos detalles que nos hacen pensar que estos rumores podrían ser ciertos. Por ejemplo, se ha visto a Kerem y Ande interactuando en redes sociales. Se dan me gusta a sus publicaciones, se comentan pequeños gestos que para los fans de Serkan son una señal de esperanza. También se ha sabido que ambos han mantenido contacto a través de amigos en común. Se preguntan el uno por el otro, se preocupan por el bienestar del otro, lo que demuestra que a pesar de todo, sigue habiendo un cariño y un respeto mutuo. Pero, ¿qué país sería el destino elegido por Kerem y Ande para empezar su nueva vida? Aquí es donde las teorías se multiplican. Algunos dicen que sería España, ya que Ande ha manifestado en varias ocasiones su admiración por la cultura española y su deseo de trabajar en proyectos en español. Además, Kerem habla español con fluidez, lo que facilitaría su adaptación al país. Otros apuestan por Italia, otro país con una rica cultura y una industria cinematográfica en auge. Y también un país donde Ande ha trabajado recientemente y donde ha dejado una buena impresión. Pero también hay quienes creen que Kerem y Ande podrían optar por un destino más exótico, más alejado de los focos mediáticos. Un lugar donde puedan vivir su amor en paz y tranquilidad, sin la presión de los paparazzi y los fans. En fin, las posibilidades son infinitas. Lo único que sabemos con certeza es que si Kerem y Ande deciden darle una segunda oportunidad a su relación, necesitarán un lugar donde puedan reconstruir su historia de amor lejos de las miradas indiscretas. Ahora bien, pongámonos un poco más serios y analicemos los pros y los contras de esta posible mudanza de Kerem Bürsin por Hande Erçel. Empecemos por los pros. En primer lugar, esta decisión demostraría el amor incondicional de Kerem por Hande. Demostraría que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, que su felicidad es lo más importante para él. En segundo lugar, esta mudanza podría fortalecer la relación entre Kerem y Hande. Al vivir juntos en un nuevo país, lejos de las presiones y las distracciones de su vida en Turquía, podrían reconectar, redescubrir su amor y construir una relación más sólida y duradera. En tercer lugar, esta mudanza podría ser una gran oportunidad para ambos en términos profesionales. Al trabajar en proyectos internacionales, podrían expandir sus horizontes, llegar a un público más amplio y consolidar su carrera como actores de renombre mundial. Pero, no todo es color de rosa. También hay contras a considerar. En primer lugar, esta mudanza implicaría un gran sacrificio para Kerem. Tendría que dejar su país, su familia, sus amigos, su trabajo, todo lo que ha construido durante años. En segundo lugar, esta mudanza podría generar conflictos con la familia y los amigos de Kerem. Algunos podrían no entender su decisión, podrían sentirse abandonados o resentidos. En tercer lugar, esta mudanza podría ser un riesgo para la carrera de Kerem. Al empezar de cero en un nuevo país, tendría que enfrentarse a nuevos desafíos, a una nueva competencia y a la incertidumbre de no saber si tendrá éxito o no. En definitiva, la decisión de Kerem Bürsin de mudarse a otro país por Hande Erçel es una decisión muy importante, que implica muchos riesgos y sacrificios. Pero, también podría ser la decisión más valiente y romántica de su vida. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem Bürsin debería mudarse a otro país por Hande Erçel? ¿Creen que esta decisión podría salvar su relación? ¿O creen que es una locura y que Kerem debería seguir adelante con su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan. Y por favor, sean respetuosos con Kerem y Hande. Recordemos que son personas reales, con sentimientos reales. Y que merecen respeto y comprensión, independientemente de las decisiones que tomen.
Pero volviendo al tema principal de este vídeo, quiero recordarles que todo esto son solo rumores, especulaciones. No hay nada confirmado. Puede que Kerem Bürsin no se mude a ningún lado. Puede que Hande Erçel no esté interesada en darle una segunda oportunidad a su relación. Pero como fans de Serkan, tenemos derecho a soñar, a imaginar un final feliz para esta historia de amor. Y, quién sabe, tal vez nuestros sueños se hagan realidad. Tal vez Kerem y Hande nos sorprendan con una reconciliación inesperada. Y si eso sucede, estaremos aquí para celebrarlo. Para gritar de alegría. Para confirmar que el amor verdadero existe. Y que a veces vale la pena luchar por él, incluso si eso significa cambiar nuestra vida por completo. Así que, mis amores, sigamos soñando, sigamos apoyando a Kerem y Hande. Y sigamos creyendo en el amor. Porque al final, el amor es lo que mueve el mundo. Y el amor entre Kerem y Hande, aunque sea un amor complicado y lleno de altibajos, sigue siendo un amor que nos inspira y nos hace creer en los cuentos de hadas. En resumen, en este vídeo exploramos la posibilidad de que Kerem Bürsin esté dispuesto a mudarse a otro país por Hande Erçel, basándonos en los crecientes rumores y el análisis de sus interacciones y carreras. Desglosamos los posibles pros y contras de esta decisión radical, considerando el impacto tanto en su relación como en sus vidas profesionales. Y sobre todo, reflexionamos sobre el poder del amor y la esperanza que aún existe entre los fans de Serkan. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. Me encantó compartir mis pensamientos con ustedes y leer sus comentarios. Recuerden que su opinión es muy importante para mí. Así que no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, de compartir este vídeo con sus amigos y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gustó. Muchísimas gracias por ver mi vídeo. Significa el mundo para mí que estén ahí, apoyándome siempre. Ustedes son la razón por la que hago esto. Y me siento muy afortunada de tener una comunidad tan increíble como la nuestra. Así que una vez más, gracias. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan, porque les tengo preparadas muchas sorpresas. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que la vida es un regalo. Que hay que vivirla al máximo, disfrutar cada momento y perseguir nuestros sueños. Y sobre todo, que hay que creer en el amor. Porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Así que, mis amores, ámense mucho, quiéranse mucho, cuídense mucho y no dejen de soñar. Y, quién sabe, tal vez algún día veamos a Kerem y Hande juntos, felices y enamorados, viviendo su cuento de hadas en un nuevo hogar, en un nuevo país. Y ahora sí, me despido. Un beso enorme para todos. Los quiero. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Chao, chao.